chat. Si alguien se quiere unir a la reunión o quiere más información, siéntase con la libertad de escribirme. Ok, dicho eso, le dejo el piso a Maya para que nos presente a nuestro primer presentador. Hola, yo estoy muy feliz de presentarles a nuestro primer presentador, Garrett Ryan. Garrett es coordinador de Motus para la región sureste con American Bird Conservancy. Trabaja con colaboradores de esta región para expandir y mantener la red de antenas Motus y facilitar los esfuerzos de marcaje y proyectos de investigación. Tiene una licenciatura de Virginia Tech y una maestría de Louisiana State University, donde utilizó los nuevos geolocalizadores barométricos para estudiar la ecología de la migración de la reinita Limnotlipsis swainson. Perfecto, muchas gracias, Maya. ¿Pueden ver mi presentación? Muchas gracias por la presentación. Soy Garrett Ryan, estoy con American Bird Conservancy, ABC, y normalmente trabajo con motus en la región sureste de Estados Unidos y hoy voy a hablarles de investigación con geolocalizadores barométricos y este análisis es una herramienta más en las tecnologías que utilizamos para rastrear las aves y cómo combinándola con nuestros datos puede impulsar nuestra habilidad de esfuerzos de conservación. Y no es un misterio para la mayoría de los presentes aquí que rastrear a las aves con el uso de tecnología es extremadamente informativo y nos permite responder a preguntas que no podremos responder de otra manera. Por ejemplo, conectar a las locaciones de reproducción y no reproducción y subsecuentemente reconocer el grado de conectividad entre ambas poblaciones para poder determinar la ruta completa de individuos, incluyendo los puntos de parada, que también es importantísimo para definir las ubicaciones de reproducción y no reproducción. Y también para poder entender la fenología, es decir, los tiempos de la migración y de las temporadas de reproducción y no reproducción. Y si ponemos suficientes dispositivos por suficiente tiempo, entonces eventualmente podemos determinar métricas de sobrevivencia y demográficas para poder rastrear individuos. Aunque con especies más grandes, podemos usar dispositivos más grandes que involucran mejor batería y normalmente nos da datos de localización más precisos. Los migrantes más pequeños, como las reinitas, tienen tecnologías más limitadas. Entonces, mi enfoque principal es en las aves más pequeñas como las paserinas, que requieren las tecnologías más pequeñas. Entonces, si estoy rastreando migrantes neotropicales pequeños, hay nuevas tecnologías que podríamos usar. La primera, el- la red de radiotelemetría automatizada de Motus, es con lo que yo trabajo principalmente en mi puesto en American Bird Conservancy y es aquí donde podemos usar estos radiodispositivos que tienen un código único que está codificado de manera digital en estos dispositivos que transmiten por cierto número de tiempo y si un ave migratoria está dentro del rango de un receptor de alguna antena, podemos detectar ese pájaro y eventualmente ese dato llega a un centro de datos y podemos empezar a construir dónde ha estado ese individuo con los diferentes datos que nos llegan. Esta es una tecnología bastante útil. Le podemos un dispositivo a este ave. No tenemos que volver a ver este ave
y voy a mencionar eso más adelante. Para mí es uno de los beneficios más grandes de este dispositivo, además que es una manera buenísima de colaborar, aunque Motus también puede ser limitada por su infraestructura. Tenemos estos receptores Motus en las áreas donde esperamos que estas aves migren, pero eso significa que también tenemos darle mantenimiento a estas torres. Es muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, entonces todavía tenemos puntos ciegos en la red Motus a lo largo del continente americano. Otra tecnología que usamos, y digo otra, aunque esta llegó primero, son los geolocalizadores. Los geolocalizadores son dispositivos más pequeños que registran datos ambientales durante el periodo de vida de ese dispositivo y cuando esa ave regresa al lugar donde le pusimos el dispositivo, recuperamos el dispositivo, descargamos los datos y podemos estimar las ubicaciones donde estuvo este individuo. El geolocalizador era con un sensor de luz, transmitía más o menos cada 5 minutos y así podemos determinar la hora de amanecer, la hora del ocaso y este ha sido un dispositivo muy útil, especialmente al momento de analizar la conectividad migratoria como se utilizó para la reinita de ave de ala dorada. Ha habido, perdón, la curruca de ala dorada. Y bueno, ha tenido bastante uso porque no son caros. Sin embargo, los geolocalizadores están limitados por dos factores principales. Uno, que tienen que ser recuperados al año siguiente, lo cual puede resultar muy difícil. Y segundo, que es algo que conocemos muy bien, es que son susceptibles a muchos tipos de interferencia en los datos. Algo que afecta los datos de la luz puede ser las condiciones del clima, la posición de las plumas, el hábitat, también la calibración que se hace al principio del uso del geolocalizador. Eh, Todas estas cosas traslapadas, dependiendo de la especie, dependiendo del individuo, pero especialmente para los paserinos que ocupan bosques, pueden tener un, una falta de estimación que cubra kilómetros. Entonces, más o menos podemos saber en qué parte del hemisferio están pasando la temporada de reproducción o no reproducción, pero después de eso no tenemos mucha información al respecto. Por ejemplo, en 2020 yo estaba empezando mi trabajo de maestría en la universidad y estas eran las dos tecnologías principales que estaban disponibles cuando quería estudiar la Limnotlipis swansoni. Estábamos interesados en llenar esta brecha, sí, cubrir esa brecha de conocimiento para entender a los migrantes de corta distancia. No estaban tan estudiados en ese entonces, entonces tuve que decidir qué tecnología usar para responder esta pregunta de ecología de la migración y de conectividad y tuve que pensar en el rango. En ese tiempo la red Motus no tenía la suficiente estructura para que no fuera útil. Esta es una especie que se reproduce en el sureste que llega a la península de Yucatán en la parte del Caribe y en aquel momento la red no estaba disponible ahí y aunque quisiera hacer el proyecto hoy en día todavía tenemos puntos ciegos que tienen que ser llenados en esa zona. Eh, por lo tanto, decidimos usar los geolocalizadores, que sabía que iban a implicar ciertos problemas, porque estas aves viven en la parte baja del bosque. Entonces, sé que la calidad de los datos por la baja luz iba a ser complicado. Conforme estaba encargando estos geolocalizadores, me pidieron que si quería probar sus nuevos geolocalizadores barométricos, es decir, que miden la presión atmosférica y la luz. Entonces, también se llaman multisensoriales. Yo les llamo en inglés pressure tags o dispositivos de presión
o geolocalizadores barométricos. Y hay que pensar que esto se lo tenemos que poner a una especie de ave muy pequeña. Entonces, pues pedí la mitad de mi pedido general de estos para poder probarlos y al principio vi que había estudios de especies europeas que en las que se había usado geolocalizadores barométricos y tenían registrado comportamiento, porque la presión atmosférica tiene que ver con la altura. Podemos ver que migran a una altura bastante alta y eso se refleja en los datos de la presión atmosférica y esto refleja un nuevo comportamiento de vuelo que antes no registrábamos y así también podemos identificar eh, cuándo migra, pero lo que no me di cuenta es que cuando estaba poniendo los dispositivos en la primavera del 2021, Rafael Nussbaumer, que trabaja en el laboratorio de ornitología, en ese punto estaba desarrollando un sistema que tomaba los datos de la presión atmosférica, lo comparaba con una base de datos de reanálisis del clima global para poder estimar las ubicaciones y eso cambió el juego sobre cómo podíamos usar estos geolocalizadores. No voy a entrar a los detalles de este análisis, eh, pero sí lo voy a explicar de manera general porque creo que es importante entender cómo pasamos de la de la información de presión atmosférica a la geolocalización. Lo primero que sucede es que tengo mi dispositivo que recuperé, que tiene muestras de presión cada 30 minutos. Y vamos a etiquetar esos datos, ya sea como periodo estacionario. En la gráfica podemos ver que tenemos esta línea recta y eso significa que el ave está en una sola ubicación, en un solo lugar. Entonces puede que sea en el suelo o en los árboles, pero no se están moviendo en distancia. Y después tenemos actividades migratorias que podemos identificar por estas bajas muy pronunciadas en la presión atmosférica. Eh, las líneas rectas significan que el ave no está volando. Entonces podemos ver la gráfica donde los periodos estacionarios duran un día o dos y podemos tomar esos periodos y poder descifrar la ubicación de esos periodos estacionarios. Y la primera capa de este análisis es que podemos tener los datos de elevación de donde está esa ave. Entonces establecemos un rango de elevación y excluimos todo lo demás. Es decir, que si tenemos un ave en las montañas, podemos excluir todos los lugares que están a una menor altitud porque no va a estar ahí. Eso nos ayuda a definir la masa de tierra y también tomamos la presión atmosférica y la comparamos con ERA 5, que es esta base de datos climática global, y lo que hacemos es comparar nuestra variación atmosférica con esta base de datos. Y es sorprendente ver la variación de presión atmosférica que hay en un solo lugar. eh, y lo que hacemos es compararlos y así podemos identificar el lugar que mejor empate con nuestros datos. Así creamos un mapa por cada uno de los periodos estacionarios. Y el último paso es que podemos refinar especialmente esos lugares donde hacen paradas muy cortas. Lo definimos con modelos de movimiento porque sabemos cuándo migró el ave, por cuánto tiempo y sabemos qué tan lejos potencialmente puede llegar. Lo podemos comparar con datos de alta definición de velocidades de viento, lo cual afecta la velocidad de migración. Entonces creamos todos esos modelos de movimiento para encontrar el patrón más adecuado que eh,
se puede aplicar estos puntos que estamos estudiando. Entonces tenemos estas diferentes capas de la trayectoria migratoria, lo cual nos da un análisis mucho más riguroso que si me limitara a usar nada más los datos que yo pude recolectar. Voy a enfatizar que uno de los beneficios más importantes es que es algo continuo. Aquí tenemos tres trayectorias diferentes en tres poblaciones diferentes. Los puntos azules son el otoño y los puntos verdes son los puntos de parada de la primavera. Y el tamaño del círculo se relaciona a cuánto tiempo pasaron en esos lugares. En azul tenemos un área más grande y eso es porque ahí se quedaron a lo mejor menos de un día, lo que significa que tenemos una ampliación más grande, pero si se queda un individuo de 2 a 3 días, entonces ese espacio donde lo podríamos encontrar se limita incluso más. Y si vemos áreas de no reproducción de esta población de Limonothlipis swansoni, vemos múltiples ubicaciones que incluye un intervalo de confianza de 90%. Entonces, todavía tenemos probabilidad y a lo mejor todavía hay incertidumbre, pero cuando comparamos el análisis con la ubicación del dispositivo, tenemos un radio de 10 a 20 kilómetros. Entonces, funciona bastante bien. En estas imágenes, el punto más oscuro es donde hay más probabilidad de encontrar al ave. Y también notarán que estas formas son medio raras y es porque están siguiendo patrones de elevación. Eso es porque ya sabemos si están en las montañas o si están en la costa y excluimos todo lo demás. Por ejemplo, las reinitas del oeste van a la península de Yucatán y las del este van a Cuba y el Caribe. Y también encontramos puntos de parada muy importantes, todas las aves de la población del este, conforme vuelan de regreso al norte, durante la primavera casi todos se detienen en la región de pantanos de Okefenokee de 2 a 10 días. Entonces esta tecnología nos ayudó a descubrir sitios de parada que son de alta importancia para la conservación. Y también no nada más vemos a dónde van estas aves, sino que también podemos obtener datos de su comportamiento de vuelo. Esta es una gráfica que transformamos de presión atmosférica a altitud y así sabemos exactamente cuándo se van, cuándo llegan, qué tanto volaron durante esa trayectoria, qué tanto se detuvieron a descansar y también la altitud a la que volaban mientras estaban migrando entre diferentes ubicaciones y a través de diferentes barreras geológicas. Con eso podemos mapear una fenología sin estimaciones, sabemos exactamente cuándo se van, cuándo llegan, exactamente cuántos días se detuvieron y esto puede ser información crítica, como mencioné anteriormente, especialmente si estamos viendo en el verano cómo reaccionan las aves a los cambios climáticos y cómo los recursos cambian durante la primavera. Por ejemplo, con las Limnotlipis swanson, sabemos que bueno, creíamos que por los cambios climáticos la migración iba a ocurrir más rápido, sin embargo, la migración del otoño pasó entre 2 días y en la primavera fue mucho más larga, duró incluso 10 días. Entonces esto puede tener un cambio sobre cómo percibimos la migración. Los resultados de esta investigación
están aquí. Publicamos un artículo en The Journal of Ornithology con un colega hace poco y lo que queremos es dar un panorama general de las aplicaciones y la importancia de esta nueva tecnología. Los geolocalizadores barométricos ofrecen esta nueva tecnología con base en la luz que nos da ubicaciones continuas y es importantísimo esta continuidad de tener un rastro del ave. Eh, Nos dice cuándo se van, cuándo llegan, sus puntos de parada y también podemos obtener datos muy interesantes sobre el comportamiento de vuelo y las aplicaciones van más allá de solo saber dónde está el ave, sino que también podemos saber cómo usan el espacio aéreo, eh, si nos interesa en la elevación de las aves, en los mecanismos eh, sobre lo que motiva la partida de migración nocturna, las diferentes altitudes. Hay muchísimas preguntas que podemos hacer porque estos dispositivos están cargados de datos diferentes. También queremos reconocer las limitaciones que tiene porque tenemos que recapturar el dispositivo, lo cual requiere mucho tiempo y esfuerzo y también significa que los datos van a estar sesgados para machos que sobreviven. En este último año, el director de Motus, de ABC Motus en Estados Unidos, nos apoyó para este proyecto que es a nivel nacional, que es el uso de dos diferentes dispositivos, es decir, los geolocalizadores y las nanotags. Eh, Pusimos 6 y recuperamos 3. 50% es buenísimo. Una dejó de funcionar, la otra la tuvimos que regresar a la fábrica para poder recuperar los datos porque la había destruido el dispositivo, pero uno de los dispositivos tenía los datos perfectos. No sabemos muy bien todavía cómo una tecnología afecta a la otra si las usamos juntas, pero sí pudimos obtener datos de un solo individuo y la verdad es bastante clarificador poder ver en este estudio que el individuo voló de Georgia al Golfo de México a Yucatán, pasó eh, el invierno en Guatemala, después llegó a Chiapas y y después voló a Estados Unidos hasta que llegó a Georgia. Lo que pasó fue bastante interesante porque en la reunión anterior de Partners in Flight o de compañeros en vuelo hubo una presentación sobre el rastreo de esta población en el área de no reproducción y pensaban que se movían a distancias muy largas, eh, más largas de las que estaban identificando y con esto nos dimos cuenta que el zorzal maculado estaba viajando a lugares 25 a 30 millas más lejos de lo que pensábamos. Y se movió continuamente en las montañas de Chiapas, lo cual me pareció muy interesante y lo cual tiene grandes implicaciones. Desafortunadamente, este individuo no fue detectado en ninguna de las torres de la red de Motus, pero podemos ver que esto fue muy desafortunado porque pasó por los puntos ciegos exactos de las torres que tenemos en esta red, como pueden ver en las fotos. Esto también nos da una dirección sobre dónde tenemos que instalar más torres. Voy a estar trabajando en octubre instalando más torres Motus en Florida y ya estamos trabajando en eso y lo vamos a hacer gracias a este estudio. Al usar estos dos dispositivos juntos, obtenemos el beneficio de ambas. Todavía tenemos que pensar cómo interactúan físicamente estos dispositivos. Sin embargo, pensamos que pueden ser herramientas muy útiles para descubrir qué cobertura nos hace falta dentro de la red. También
Si tuviéramos un ave que fuera detectado en la mayoría de la red, nos ayudaría em, a obtener incluso mejor información. Y también em, nos ayudaría a recuperar nuestros geolocalizadores porque muchas veces vamos a ciegas con la esperanza de poder recuperar al ave. Y si tenemos los nanodispositivos, entonces lo podemos detectar desde la torre y así tenemos una mejor idea sobre dónde recuperar al individuo para recuperar el dispositivo o poner una red ahí. Es decir, que sería mucho más fácil para nosotros. La conclusión general es que necesitamos implementar tecnologías múltiples para poder responder a las preguntas que queremos respecto a la ecología de la migración y los geolocalizadores forman parte de este set de herramientas que necesitamos. No sé si vamos a tener tiempo de preguntas, pero mi correo está en la pantalla si me quieren escribir. Muchas gracias. Muchas gracias, Garrett. Eso fue súper interesante. Yo sí tengo un montón de preguntas y estoy segura que otras personas también, pero a lo mejor vamos a pasar a la segunda presentación para que sí tengamos tiempo de hacer estas preguntas al final de las presentaciones. Ok. Gracias, Garrett. Fascinante. Es un tema muy interesante y yo también probablemente te haré preguntas al final de las presentaciones. Eh, Nuestros presentadores para la siguiente parte son Matt First y David Isles. Trabajan con la red de monitoreo de Canadá. El doctor Matthew First eh, está interesado en estudiar la demografía y ecología del movimiento de animales silvestres. Sus áreas fuertes en investigación incluyen el modelado espacial, monitoreo y conservación de aves. Es ecólogo investigador en Birds Canada, donde es responsable de dirigir los observatorios de aves de Long Point y Thunder Cape con sus respectivos programas de monitoreo, investigación colaborativa y demás labores de la red de monitoreo de migración canadiense. Matthew también usa datos del muestreo de colimbos en los lagos canadienses para entender sus patrones de productividad. Va a empezar con la presentación y David Isles va a concluir con la presentación. David Isles es bioestadista con el Servicio de Vida Silvestre Canadiense en Environment and Climate Change Canada. Trabaja para fortalecer el diseño y análisis de datos de programas de monitoreo de aves a escalas amplias. Ayuda a producir estimados más precisos del estado y tendencias poblacionales de aves. Además, trabaja con la red de monitoreo de la migración canadiense, contribuye a varias iniciativas importantes, incluyendo los atlases de aves reproductoras de las provincias, el programa de monitoreo de aves boreales, el programa de monitoreo de colonias de aves marinas y el programa ártico para el monitoreo internacional y regional de aves playeras. Gracias, Matt y David, por estar aquí. Gracias por invitarnos, gracias por la presentación, Amy. Vamos a presentar en conjunto, entonces voy a compartir la presentación y em, voy a ayudar a David con sus diapositivas también. ¿Pueden ver esto? Ok, creo que esta presentación complementa la presentación de Garrett porque supongo que mucho de lo que se discute aquí son maneras efectivas de poder rastrear las aves y lo que David y yo vamos a presentar es una red en la cual podemos utilizar, al menos en Canadá, eh, analizar a las aves tanto a nivel de estación científica como a un nivel de gran escala, con el uso de la red de monitoreo canadiense.
Así podemos llegar a más investigadores y más estaciones de investigación para poder entender la migración de mejor manera y el comportamiento animal en general. Para aquellos que no están familiarizados con la red de monitoreo migratorio canadiense, es un grupo de estaciones de investigación que son miembros de esta red. eh, y tienen la meta principal de poder entender las tendencias de población y demográficas de las aves que tenemos en Canadá y la manera en que la red de monitoreo de migración de Canadá usa esta red, es cubriendo todos los territorios que existen a lo largo de Canadá. La meta de esta red se puede dividir en dos. Una es generar investigación efectiva para poder entender de mejor manera las tendencias de población en las áreas donde pasan el invierno, la ecología de migración, etcétera, pero también queremos poder usar esta red para, para que la interconectividad entre estas estaciones de investigación crezca y poder así fortalecer las políticas de conservación en Canadá. Y también algo que es bastante único es que muchos de estos observatorios y estaciones de investigación de aves tienen una gran cantidad de voluntarios y tienen una excelente relación con el público en general. Entonces, el rango de esta red depende de las personas que participan en estos esfuerzos de monitoreo y es un pilar muy bonito de cómo construimos esta red porque añade elementos de compromiso comunitario y también eh, nos ayuda a entender las tendencias de población en Canadá. La mayoría de las estaciones de investigación que son parte de la red tienen un objetivo clave que es entender mejor el estado de las aves de Canadá y cuáles son sus tendencias migratorias. Usamos una variedad de métricas que se recolectan todos los días a través de protocolos estandarizados. Los datos que recolectamos en estas estaciones principalmente se basa en totales estimados diarios. Estas estaciones de investigación hacen una recolección de observaciones a lo largo del día, basándose principalmente en datos de anillado que son protocolos estandarizados y también hacen un censo, también protocolizado y estandarizado. eh, el, es una métrica, así tenemos métricas estandarizadas que podemos revisar todos los días, que nos permite capturar no nada más la diversidad y abundancia de las aves, sino de cuándo vemos estos pulsos de migración suceder. Y eso simplemente es una dimensión de la red y de estas estaciones en todo el país, porque además de los datos de anillado y hacer los conteos, los censos, al poder utilizar estas estaciones a lo largo de todo el país, estos pulsos migratorios, si los combinamos con nuestros datos observacionales, los podemos usar para responder a preguntas relacionadas con el uso de suelo, con el cambio climático y con la ecología de la migración de diferentes especies de aves. Y también recolectamos datos de no aves, que de eso no voy a hablar hoy, pero sí es algo muy valioso que podemos lograr gracias a esta red. Cada estación es parte de la ruta de censos que tenemos, entonces también recolectamos datos de la mariposa monarca, por ejemplo, durante su migración y muchas de las estaciones colaboran con otros investigadores para estudiar otras especies migratorias como los murciélagos, que ahora sabemos que están relacionados con otro tipo de redes, por ejemplo, la Motus. La combinación de todos estos datos termina en hojas de registro de anillado y las mandamos a Nature Counts, que es el repositorio de Canadá
de nuestros datos ecológicos. Así que miembros de la red tienen el requisito de enviar sus datos para que los datos puedan ser procesados y así permitir que pueda ser accesible para otros investigadores, porque esta base de datos puede estar disponible para todos, para quien sea miembro. Y a través de las colaboraciones que hemos hecho con la red de monitoreo de migración de Canadá, ya hemos podido responder a una variedad de preguntas que aborda diferentes temas de la ecología migratoria. Una publicación de Jolie de Simon que se publicó el año pasado eh, es un artículo que habla de la migración y de cómo la red nos ha dado información a nivel regional sobre especies específicas gracias al uso de las métricas y observaciones que se recolectan en las estaciones científicas, por ejemplo, también mediciones corporales y también otros aspectos de ecología de puntos de parada, tendencias de población. Es un recurso que tiene muchísimos usos porque tenemos a un grupo de estaciones que están recolectando los datos de la misma manera, están estandarizadas y están obteniendo datos de anillado que se puede usar para responder casi cualquier pregunta de conservación. Y no voy a entrar en detalle, pero esto es algo que también nos abre puertas a diferentes centros de investigación a lo largo de Canadá que pueden colaborar con Motus. Es decir, que la red de Motus pueden usar o darle uso a los datos que se recolectan en los centros de investigación, que es una buena transición para el proyecto de David que usa esta red y estas estaciones y él les explicará cómo lo hace. David. Eh, sí, no sé, a lo mejor podría compartir yo mi presentación porque yo tengo animaciones en las diapositivas, entonces a lo mejor es mejor si yo comparto mi propia presentación. Ok, ojalá vean mi pantalla. Ok, perfecto. Muchas gracias por invitarme a hablar de esto. Matt dio una excelente introducción. Voy a hablar de un artículo que acabamos de publicar recientemente donde usamos datos de las estaciones de la red y también diferentes estaciones de monitoreo en Estados Unidos para poder crear un marco que nos ayude a identificar tendencias de población a una escala más grande, incluso a nivel continental. Este se publicó en Avian Conservation and Ecology. Y nada más para darles un poco de contexto, eh, nos enfocamos en el Blackpoll Warbler. Eh, es la Cetophaga striata. Hemos detectado que tiene un alto índice de declinación de población en los últimos años. Esta es un ave común cuya población está disminuyendo a un paso increíble. Estimamos que 10% de 3.000 millones de individuos se han perdido. Esto, el 10% es lo que representa esta especie en todas las aves que se han perdido en los últimos años. Eh, no habían sido considerados para los conteos. Sí hay datos estimados, pero los datos pueden ser cuestionables también. No estamos 100% seguros de que sean confiables. Esto es de un artículo que se publicó el año pasado sobre su migración hacia el sur y también la migración hacia el norte. Y los datos que usamos para este análisis viene de esta red de estaciones y la mayoría de ellas viene de la red canadiense, aunque también incluimos información
de estaciones de Estados Unidos que habían tenido observaciones de esta especie. Algunas de estas estaciones solamente eh, las detectan durante la temporada reproductiva, otras solo durante la temporada no reproductiva. Y lo que hicimos fue usar datos de ambas temporadas y combinarlos. Y también independientemente revisamos la confiabilidad de nuestros estimados. Y si no tienen sentido el uno con el otro, entonces nos deja preguntándonos por qué. Voy a volver a esto, pero es importante mencionar que terminamos dividiendo nuestra amplitud en dos y vamos a describir los estimados en cada uno de estos espacios geográficos que son bastante grandes y esta es una de las limitaciones de este enfoque, que solamente podemos hacer estos estimados a cierta escala con los datos de rastreo que tenemos, que suelen venir de algo como Motus o geolocalizadores barométricos u otras tecnologías. Y eso suponiendo que podemos tener suficientes muestras para estas aves. Esta es una caricatura más o menos conceptual de cómo pensamos en este problema. Este es un ejemplo de aves que son capturados en una sola estación de monitoreo y esto se repite de manera estandarizada a lo largo de toda la temporada migratoria. Y así podemos tener una descripción de del número de aves que es capturado por día y de ahí podemos generar un índice del número de aves que han estado ahí en esa estación durante todo el año. Y eso lo integramos en esta curva y calculamos el área debajo de esta curva, considerando cada día de todos los días de la temporada. Eh, También si tenemos una curva que esté más o menos bien formada, podemos detectar el día pico en que detectamos más aves y eso lo repetimos a lo largo de los años de manera estandarizada y entonces eso nos daría la habilidad de crear estos conteos de población en esa estación específica. Y el truco es que esas tendencias de una sola estación no sabemos qué significa en un contexto nacional o regional si no sabemos de dónde vienen estas aves. En nuestro caso, usamos isótopos para poder descubrir de dónde venían estas aves. Estos isótopos estatales son gracias a muestras de plumas que tenemos de esas aves y eso nos da una indicación de dónde vienen. Eh, Son isótopos de hidrógeno en este caso. Entonces, en vez de entender nada más el número de aves que llegaron a esa estación durante el año, nos da un estimado de, de las diferentes regiones de las que vienen esas aves que llegan a la estación. Esa es la clave que une esta conteo temporalidad a una escala regional y así podemos definir tendencias a una escala mayor. Ese es un ejemplo de una sola estación y ahora lo llevamos mucho más allá porque ahora tenemos una red de estaciones que reciben poblaciones de aves de diferentes regiones, entonces cada estación tiene diferentes capturas, tiene diferentes dinámicas de población que afectan las dinámicas de población. Entonces, podemos ver cómo este es un proceso jerárquico complejo. Hay muchas partes movibles y toma bastante consideración poder unir todas estas piezas. Esta siguiente diapositiva, que no espero que nadie la lea, es nada más para decir que cuando tomamos este marco conceptual y queremos traducirlo a un modelo estadístico, es cuando tenemos que sentarnos y pensar en las ecuaciones eh, que podrían ayudarnos a conectar las migraciones por estación, cómo las especies interactúan entre las diferentes estaciones. Hay muchísimos parámetros que tenemos que decidir si incluimos o no, y es aquí donde hay muchas áreas de oportunidad para poder incluir o excluir diferentes fuentes de especificidad. Y bueno,
Hacemos muchas suposiciones y las suposiciones las pueden encontrar en el artículo que publicamos. Y dicho todo esto, voy a volver al ejemplo de la reinita estriada, Setophaga striata. Tenemos dos espacios geográficos en los que estábamos interesados en identificar tendencias de población con base en los censos de estas estaciones y la información de los isótopos. Voy a pasar a los resultados. Me quedan 5 minutos, ok. Ok. Te quedan algunos minutos, no te preocupes. Lo que esto muestra es esa serie de temporalidades, de espacios de tiempo que se calcularon por estación en la temporada pre-reproducción y solamente observamos conteos totales a lo largo de la temporada. Los que tienen X son modelos estimados y esto es nada más para mostrarles que el modelo puede rastrear estos cambios en los números a lo largo del año. Y la siguiente parte son los datos crudos que entran en el modelo. En la Y es el número de aves que analizamos en cada estación a lo largo del año. Algunas estaciones no tenían ninguna, algunas estaciones muy pocos y también otras estaciones que ya sabemos por dónde están localizadas es que las aves llegaban del oeste, es decir, esta estación no podía recibir aves del este simplemente por su ubicación geográfica y eso es más fácil para el modelo. Y aquí son las proporciones a lo largo del tiempo. Esta información también nos ayuda a definir las tendencias de población, es decir, estaciones que tengan solamente población del este o población del oeste a lo mejor pueden empezar a mostrar un cambio entre las dos, lo que significa que la población en el este empieza a disminuir y a lo mejor se está yendo más al oeste o algo así. Podemos detectar tendencias de ese tipo gracias a estos datos. Estos son los datos de isótopos ya estabilizados. Aquí casi no recibimos aves del este y cuando sí los recibimos estaban mezclados con aves del oeste. Estas estaciones están en la costa este de Estados Unidos y es aquí donde tenemos una mezcla de aves y va a ser más difícil identificar las tendencias de aves del este porque no tenemos muchas capturas de especies que provengan del este. Y estos son estimados a nivel regional, son estimados de tendencias. Esta primera imagen, arriba es la población del oeste y abajo es la población del este. La B es post temporada reproductoria y lo comparamos con estimados de cuando las aves están en el área de reproducción. En temporadas pre-reproducción y post-reproducción vimos que la población aumentó en las poblaciones del oeste, que es contrario a una publicación que ya se había hecho. En el este encontramos que en la migración pre-reproductoria tenemos una prueba muy contundente de declinación de población y con temporadas post-reproducción, como mostré en la diapositiva anterior, no tuvimos suficientes capturas para poder demostrar bien esta tendencia por el motivo que les mencioné. Es por eso que esta línea se ve prácticamente recta, es decir, que no podemos obtener un resultado informativo del modelo por la falta de datos que teníamos. Es decir, que no sabemos cuál es la tendencia porque no tenemos suficientes datos. Y la BBS mostró que hay una declinación en la población cuando vuelan al sur. Descubrimos que también nuestros datos concuerdan con la BBS y también es consistente
con el Atlas Marítimo y Mountain Bird Watch, y esa discrepancia en el oeste es una pregunta que todavía no podemos responder. Y para poder cumplir con la meta de hacer un estudio de tendencias a escala global, ¿qué más podemos hacer para poder identificar estas tendencias? Porque si tenemos una declinación en el este, pero no tenemos eh, datos específicos de por qué, eso realmente no tiene una afectación a nivel global, es decir, cómo lo podemos poner en un contexto nacional. Y hay muchísima información que podríamos utilizar aquí para poder definir esto mejor. En Model Avian Project crearon un mapa de abundancia a nivel canadiense y creo que están trabajando en crear uno a nivel Norteamérica. Y vimos que teníamos una abundancia 2.4 más mayor en el oeste que en el este. Y eBird también creó su modelo y especifica que es 1.5 más abundante en el este que en el oeste. Y esto significa que tenemos que entender de mejor manera estos mapas de abundancia relativa. Cuando nos dan información contradictoria, hay que ver por qué. Nosotros hicimos el análisis con estos dos mapas de abundancia diferentes y aquí estos son los resultados de eBird, de migración pre-reproducción a nivel nacional. Nos muestra que hay un declive en la población a nivel nacional. Y en los resultados de post-reproducción tenemos poca evidencia de un declive y también una trayectoria con poca certeza, pero eso más bien tiene que ver con la disponibilidad de datos. Y este es el de bebés. Si vemos los de BAM, tenemos algo mucho más muy diferente. También tenemos un incremento en la población del este, es decir, esta trayectoria relativamente recta que sube. Y bueno, sé que es mucha información para digerir. Nada más quiero concluir con esto para pensar en este esfuerzo de manera más general. Lo que hicimos fue crear este modelo para poder estimar eh, tendencias a gran escala con datos de migración. Como ventajas es que nos puede proporcionar estimados de tendencias a multiescala que son independientes de otros programas. Es decir, que nos sirve también para verificar algunos estimados de tendencias que tenemos de otros programas que a lo mejor tienen niveles de certeza más bajos. Y es muy efectivo en cuanto a costo, porque podemos usar conteos de la temporada reproductiva. Y si empezamos a combinar los datos, eso puede aumentar nuestro nivel de certeza. Como en la parte del este vimos que hay un declive en la población. Todo eso nos indica que hay una indicación de disminución en la población de la ranita estriada. Y también puede ser analizado de manera independiente para la migración de norte a sur. Las limitaciones para poder hacer esto a nivel nacional necesitamos mapas de abundancia que sean relativamente confiables, necesitamos una resolución que sea bastante buena, tenemos que tener un buen entendimiento de las rutas migratorias y también requiere muchas estaciones para poder asegurar la confiabilidad. Es por eso que trabajamos con una red colaboratoria y eso sería clave para poder tener un proyecto así. Y bueno, voy a terminar ahí. Gracias. Muchísimas gracias para Matt y Dave por esa presentación tan interesante. Le voy a dejar el micrófono a Fabi
para que dirija la sesión de preguntas y de discusión. Pueden poner sus preguntas en el chat, pueden levantar la mano para hacer sus preguntas viendo su micrófono. Hablen en inglés o en español, con lo que se sientan más cómodos. Si no tenemos preguntas de la gente que nos está escuchando, yo tengo algunas preguntas para ustedes. Solo para reiterar lo que Ana mencionó. em, sí, bueno, estoy aquí para moderar las preguntas, aunque pueden, como se mencionó, simplemente levantar su mano o hablar. Em, Quizá voy a dar unos segundos para ver si no hay pena y alguien quiere hacer una pregunta. Y si no, pues sí, le voy a dar el micrófono a Ana. Yo también tengo otras preguntas, pero voy a darle espacio a ella primero. Entonces, a ver, 5 segundos desde ya. Ok, tengo una pregunta para Dave, ya que es lo que tengo más fresco en la mente. Me da curiosidad sobre si tenías información prioritaria para sugerir que había tendencias entre el este y oeste, o por qué decidiste dividir el rango en dos, este y oeste, por qué no tres, por qué no uno. Esa es una pregunta muy buena. Sí teníamos razones a priori sobre la diferencia espacial en en la tendencia de poblaciones. La mayoría de nuestros conteos muestran tendencias y patrones entre este y oeste. Y es un área tan grande que pueden ser lugares completamente diferentes, entonces idealmente queríamos analizar esto a la escala más fina posible. Sin embargo, los datos estaban limitados en cuanto a su resolución, porque básicamente tenemos diferentes patrones de precipitación en en toda la región de América y tenemos firmas isotópicas completamente diferentes en un lado o en el otro, entonces tuvimos que tener cuidado sobre cómo definir estas dos ubicaciones. Gracias, eso tiene sentido. Tengo una pregunta para, para Garrett, porque, bueno, no sabía que existían los geolocalizadores barométricos. ¿Nos podrías hablar un poco sobre los retos en migración con las tormentas? O sea, sé que la altitud se correlaciona con esto de la localización, pero ¿viste porque octubre, temporada de huracanes y otras tormentas, ¿esto tiene algún impacto en tu análisis? Perdón, es que me preguntaste en español y no estoy segura. Fabi, no sé si quieres repetir tu pregunta. Bueno, es que Fabi está haciendo las preguntas en español porque está en el canal de español para propósitos de grabar la pregunta. Entonces, tenemos la posibilidad de interpretación. Podría seleccionar el canal de inglés o solamente podemos hacer la pregunta nuevamente en inglés. Bueno, la pregunta es si hay problemas o retos con el uso de geolocalizadores barométricos durante la temporada de huracanes, porque por el cambio en la presión atmosférica eso tiene un impacto en los geolocalizadores o no. Y si sí, ¿cómo lidian con eso? Bueno, eso es una excelente pregunta. De hecho, los sistemas de presurización más grandes nos ayudan con los datos porque esos datos van a aparecer tanto en el dataset de análisis climático y lo que encontramos en el dispositivo. Entonces, con algunos Limnotlipis Swainson volaron
durante un huracán en Florida. Vimos que una vez sobrevivió y vemos este sistema de muy alta presión que llega y se va muy lentamente durante el curso de 1 o 2 días y eso encaja perfectamente con el viento del huracán. Eh, por supuesto, hay más sistemas climáticos y hay más variación en el paisaje y eso nos ayuda incluso a refinar los datos porque lo comparamos con el set de datos climáticos. Y de hecho, creo que para el Zorzal, el huracán Helene pasó por su ruta el año pasado y eso también lo pudimos identificar en los datos de presión atmosférica del Zorzal. Yo tengo una pregunta también y muchas gracias a Garrett, Dave y Matt por sus presentaciones de hoy. Mi pregunta es para Garrett. Me preguntaba cuáles son los tamaños de los archivos para los datos de presión atmosférica, porque estaba pensando si los relacionan con los datos de Motus. A lo mejor hay una manera de poder guardar los datos en un dispositivo y esperar a que las aves estén cerca de un rango de una torre Motus y así que la data se descargue. Porque el espacio para los dispositivos Motus suele ser muy pequeño. No sé si eso sea un problema, es demasiado grande, es algo que sería posible en teoría. Bueno, de hecho sí, hay algunas personas ya que están tratando de desarrollar un dispositivo que pueda transmitir a través de la red de Motus, es decir, los datos atmosféricos a través de la red de Motus, lo que creo sería increíble y una historia, un historial de geolocalizaciones más o menos entre 130 y 140 bytes. No, no es algo pequeño y por cuestiones de archivo, es decir, que necesitamos descargarla, pues sé que tenemos que pensar en cómo hacerlo. Si no estamos suficientemente desarrollados sobre cómo lo registramos, por eso estamos usando estos dos dispositivos. Sospechamos que las ondas electromagnéticas del nano dispositivo se está afectando el geolocalizador porque son muy sensibles. Entonces, estaría bien que combináramos todo en un solo dispositivo. Eso suena muy cool. Gracias. Ok, mientras esperamos a que otras personas levanten su mano, tengo otra pregunta de la reinita estriada porque estoy viendo los datos de eBird y creo que muestra lo opuesto de lo que ustedes encontraron con sus datos de anillado. Parece que ellos predicen una disminución de población en el oeste y una tendencia de aumento en el este. Sé que también hay muchísimos menos datos de la reinita estriada. Entonces nada más me da curiosidad saber su opinión al respecto. Yo también noté eso, esa es una muy buena pregunta. Creo que es difícil imaginar que hay datos de alta calidad en esas regiones de la reinita estriada. También, o de la Cetofaga striata. El hecho de que tengamos cuatro fuentes que indiquen que hay declinaciones importantes en el este, yo diría que ese es
evidencia robusta de que esa declinación en la población está sucediendo. Entonces es una cuestión de hacer preguntas de cómo es que IBERD está detectando aumentos de población en el este. Lo del oeste es más difícil de detectar, de saber si la información está sesgada o no. No sabemos si estamos recibiendo información de un solo lugar que sigue esa tendencia o no. Es más difícil de saber qué está sucediendo en el oeste. Y ya sé que no es una respuesta satisfactoria a tu pregunta, pero es lo que sabemos. No, de hecho, sería muy interesante hablar con la gente de Cornell y preguntarles, qué piensan sobre estas tendencias. Tenemos otra pregunta para Matt. Si nadie más tiene una pregunta. Matt, me da curiosidad sobre los datos de la red CMN. Dices que todo está eh, guardado en Nature Counts y también quisiera saber si esa es una base de datos abierta y si colaboran para sus propios análisis. Y si es abierta, ¿cómo podemos tener acceso a Nature Counts? Muy buena pregunta. Nature Counts, eh, como información extra en dado caso de que no estén familiarizados, es un portal que captura información observacional de las aves como anillado o otros programas de observación científicos. Respecto a accesibilidad, pueden hacer una solicitud de datos a través de Nature Counts, ya sea de una sola estación o de estaciones múltiples. Puede ser desde datos de conteo hasta datos de anillado. Tenemos diferentes grados de seguridad, pero todo pasa por aprobación regional y realmente somos accesibles para cualquier persona, ya sea estudiantes de doctorado, postdoctorado, maestría. Uno de nuestros retos más grandes para el acceso a los datos es simplemente el crecimiento de Nature Count, porque la recolección de datos está sucediendo tan rápido que los protocolos de cómo se envían los datos tiene cierto retraso histórico, porque tenemos estaciones que siguen enviando datos de observación, datos de anillado, todos los días. Desarrollamos un proceso donde eh, al final del año, cada estación envía sus datos, ya sea a través del portal o en un archivo de Excel. Y ahora lo que queremos es tratar de dar ese paso a que todo esté en Nature Counts, todos nuestros datos que estén ahí de manera electrónica. Sin embargo, todavía tenemos algunos retos para que toda la información esté disponible en tiempo real, porque tenemos decenas de estaciones de investigación que han estado operando por décadas. Entonces, sí tenemos muchos datos históricos, datos recientes cada año, pero estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que envíen los datos en tiempo real con la app de Nature Counts. Muchísimas gracias. Solamente quería saber un poco más sobre Nature Counts y yo he usado la app y funciona bastante bien. Dejé una pregunta en el chat y quizás, tal vez Ana, puedes leerla. Es una pregunta para Garrett. Ok, hay una pregunta para Garrett y luego otra para otra de Tim.
Para analizar los datos se usan las capas de elevación y depresión, entonces la resolución e incertidumbre de los mapas depende de la resolución de esas capas de entrada. ¿Sabes si hay otras capas que se puedan usar de menor resolución? O si entendí bien cómo se determina la resolución de los mapas de salida. Sí, de hecho tenemos dos opciones para la resolución. La capa de elevación es más o menos una escala de medio kilómetro, pero los datos de presión tiene dos opciones, que puede ser 10 por 10 kilómetros o 25 por 25 kilómetros. Y una requiere más poder computacional para poder correr los modelos si queremos una resolución mejor. No estoy muy familiarizado porque, bueno, estamos usando los mejores datos disponibles, que es el dataset de ERA 5. Estoy seguro que conforme avancemos tendremos mejor resolución de los datos, pero honestamente siento que llega a una resolución de 10 a 25 kilómetros y eso me parece bastante bueno. Y estamos investigando cómo en campo se compara con la resolución que tenemos actualmente y hasta el momento es bastante confiable. Y bueno, también va a depender, por ejemplo, de la temperatura. Esa es una capa que a lo mejor incorporemos más adelante, cosas como temperatura va a estar afectada por el microhábitat en vez de la presión, que es consistente eh, en estratos de hábitat. eh, es decir, la presión se mantiene mucho más constante que si consideramos otros factores como la temperatura más adelante. Espero que haya respondido a tu pregunta. Sí, bueno, para mí es muy interesante que hayas podido detectar la altitud de vuelo con los dispositivos, los geolocalizadores barométricos. Tim, ¿quieres hacer tu pregunta o la puedo hacer yo, como tú prefieras? Ok, está bien, yo voy a hacer la pregunta. Y bueno, no necesariamente una pregunta para hoy, pero a mí me interesaría tener algunas sugerencias sobre cómo rastrear aves para storytelling, para contar historias, además de usarlo para conocimiento científico. Vamos a empezar un ciclo de Alaska a la Patagonia en junio del 2026, siguiendo la migración de las aves y la idea es poner dispositivos en las aves en el Ártico para potencialmente reconectar a través de la ruta migratoria en una experiencia humana con las aves y dejo mis datos de contacto. Si les interesa, la iniciativa se llama Wings of Survival. Yo estoy interesada, yo estoy con la Sociedad de Conservación de Vida Silvestre, trabajo con el área de Mesoamérica, pero también tenemos programas en Alaska y Patagonia. Trabajamos a todo lo largo de la ruta migratoria y yo estaría muy interesada en escuchar más sobre esa iniciativa. Nos quedan 8 minutos más o menos, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, eso suena como un gran viaje, Tim. A mí me emociona mucho en términos de rastreo de aves con propósitos ya sea científicos o narrativos. Creo que involucrar a las personas es un paso muy importante para la conservación. Creo que tenemos más conexiones que se pueden lograr a través de la ruta migratoria y yo más bien pensando en el Calidris canutus.
porque es la especie con la que yo trabajo. Y bueno, lo hemos estado investigando desde la Patagonia hasta el Ártico y sé que hay muchas historias que se han popularizado en torno a esta ave. Sé que hay un libro ilustrado para niños y creo que Motus puede ser eh, una herramienta para conectar a las personas, ya sea a través del internet, porque el acceso, o en persona, porque el acceso a los datos es muy rápido. Sabemos inmediatamente cuando se detecta un ave y si conectamos con las personas que instalaron las torres o que están presentes cerca de las torres, entonces es una oportunidad para aprender sobre los esfuerzos de investigación, esfuerzos de conservación y cómo todo funciona en conjunto. Eh, entonces, pienso que es una excelente oportunidad. Y Amy, incluso más allá, involucrar a la comunidad local para que conozcan las estaciones Motus es una gran idea porque me parece una muy buena manera de involucrar a la comunidad en este tipo de esfuerzos. Podemos animarlos a descargar los datos para que se den cuenta de las aves que pasan por su lugar, por su comunidad. Entonces, desde el aspecto narrativo puede ayudar a presentarles a las personas lo que está pasando en vez nada más presentar los datos ya recolectados, sino formar parte de la recolección de datos, especialmente si hay torres de motus en escuelas o en diferentes comunidades, en parques, llegar a los estudiantes locales. eh, Creo que es una gran herramienta. Nosotros ya hemos trabajado con escuelas donde hemos instalado torres motus y hemos hecho actividades de mapeo para rastrear a las aves que pasan por ahí y eso crea una conexión con las aves locales o que pasan por sus vecindarios. Tim, adelante. Muchísimas gracias por leer la pregunta, perdón, es que me estaba moviendo un poco. Anduvimos en bicicleta por Canadá el año pasado y creamos un espacio en las redes sociales, nos estábamos enfocando en el aspecto narrativo. Vamos a hacer algo similar en los pastizales, lo vamos a promocionar con un podcast y como mencionas, hay muchísimo potencial para poder involucrar a la comunidad, entonces estoy tratando de involucrar a las personas y de crear eventos eh, para la ruta migratoria. No sé dónde están ustedes, pero me interesa hablar con todos los países que cubre la ruta migratoria. Queremos ser el catalismo para una historia más grande. Tenemos una compañía de producción, estamos con base en Edmonton y tenemos productores cinematográficos que son del Reino Unido. Entonces, a cualquier persona que esté interesada puede ponerse en contacto con nosotros. Sé que ya estás en contacto con Canadá, pero también estoy al tanto de un proyecto que está sucediendo en Alaska. Hacemos mucho trabajo con comunidades indígenas allá y creo que hay una buena oportunidad ahí de conectar a las comunidades indígenas de Alaska con las de Nueva Zelanda. Entonces, no es exactamente la ruta de la que estás hablando tú, pero creo que sí tiene un valor más allá de del aspecto científico, porque por ejemplo tenemos estas comunidades indígenas que crean estas máscaras y estaba pensando en crear un proyecto de arte y en aumentar el número de conexiones eh, en diferentes comunidades, entonces suena como un proyecto muy interesante y me voy a poner en contacto contigo.
Ok, ya casi se nos acaba la media hora. Tenemos tiempo para una pregunta más. Si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, no, muchísimas gracias a nuestros tres presentadores. Fueron presentaciones complementarias, creo, y muchísimas gracias a Claudia por la interpretación. Y nos vemos para el último webinar del año en septiembre. Gracias a todos. Bye.